Ser niña en Colombia da miedo. Según datos de Medicina Legal, el año pasado se presentaron más de 19.000 presuntos delitos sexuales contra menores de 18 años. 19.000 niñas agredidas, violentadas. Pero no es una causa perdida. En Soacha hay un grupo de niñas con los pies bien plantados sobre la tierra. Están demostrando que se puede vencer al miedo y enfrentar al monstruo de la violencia sexual. Tatiana Benza conoció al Escuadrón de las Niñas Sin Miedo. La sociedad no nos cuida, entonces a veces da miedo salir a la calle y pensar que no volverás o que volverás pero de pronto violada. Entonces ese es el miedo que uno también tiene, digamos, las niñas al ver a su alrededor. Así piensa, habla y siente una niña de 14 años. Mariana está apenas entrando en la adolescencia, pero hace tiempo que sabe de miedos con los que ningún niño debería crecer y de peligros que le tocaron simplemente por ser una chica. Lo dice con la inocencia de su edad, pero con una claridad y un realismo que hielan la sangre. Creo que empecé a pensar por ahí a los 9, 8 años, que digamos que empecé como a saber lo que pasa en la sociedad, entonces empecé como a cuidarme más. Como muchas niñas en Colombia, Mariana creció escuchando hablar de un coco tan aterrador como real, el del abuso y la violencia sexual, una desgracia que no distingue entre familias, barrios o condición social y que asusta tanto a chicos como a grandes. Yo veía que habían demasiadas noticias de que violaron a las niñas, que la mataron o que asesinaron a una persona. Entonces uno a partir de eso uno también se llena la conciencia de que uno tiene que salir protegido para que no le pase nada. Mariana habla como una grande, aunque parezca más chica que su edad por un problema de crecimiento. Es una pequeña pila decidida y estudiosa que sueña con ser astrónoma. Las fases de la luna, las estrellas. Vive con su familia en el sur de Bogotá, aquí en Ciudadela Sucre, un barrio de Soacha. Desde chiquitos a uno le empiezan a decir como que no, sale a la calle pero no te vayas con ningún extraño. O ven, yo te acompaño a la tienda porque de pronto te lleva un loco. En la casa, sus papás le dieron desde chica todos los consejos y advertencias sobre los peligros de la calle. Pero entre el pudor natural y la vergüenza que da a hablar de estos temas, quedaban demasiados silencios sobre algo tan complejo como la violencia sexual. Yo hablaba mucho, pero digamos no tocaba esos temas. Sí, digamos que en el colegio no nos profundizan mucho esos temas. ¿Por qué? Porque se vuelve muy incómodo en el lugar. Mariana sabía de sobra los peligros, pero no cómo defenderse si le tocaba enfrentarlos. Y lo mismo le pasaba a otras niñas de su barrio. En la calle pueden pasar muchas cosas, por decir que las violen, que les pase algo. Tal vez nosotras estamos más propensas a una violación por ser tan chiquitas. Las niñas pueden estar en peligro de que sus papás o sus padrastros las violan y pues las mamás saben, pero por miedo a que esos hombres las dejen, pues no avisan a las autoridades. A estas pequeñas valientes les faltaban armas para combatir a estos monstruos. El señor, por ejemplo, a la niña le coja la parte íntima y la niña pues no haga nada porque no sabe que eso es violación o no sabe que eso es malo. ¿Usted no piensa en eso? Que no, a mí no me va a pasar, pero de pronto le puede llegar a pasar a uno. Pero lo primero es que uno tiene que buscar apoyo. Hasta que encontraron el apoyo que les hacía falta para quitarse los miedos. Gracias a los voluntarios de una fundación que llegó hasta este barrio de casitas humildes con la idea de prevenir el abuso antes de que suceda y romper el círculo de la violencia. Solo estamos enfocados en lo que pasó después, pero resulta que también una niña que es abusada una vez se puede prevenir que sea abusada una segunda vez, o que incluso en su vida adulta pueda ser una mujer que tenga menos riesgo a ser maltratada por su pareja. Natalia Espitia es una publicista bogotana convertida en emprendedora social. Hace 3 años creó la Fundación Niñas Sin Miedo, pensando en darles la fuerza y la valentía para enfrentarse a un mundo hostil.
Pues nosotras trabajamos con niñas porque es la población más en riesgo de la violencia sexual, es una población sobre todo en las edades de 10 a 14. En Colombia, ser niña significa tener muchas más posibilidades de ser víctima de violencia sexual. Casi el 70% de los casos son contra niñas y adolescentes, 7 de cada 10 víctimas. Entre 2015 y 2018 fueron asesinadas 459 niñas y adolescentes mujeres. Son las cifras de una realidad escalofriante. Porque la ven muy bonita, porque la ven pequeñita, entonces como que piensan vulnerarnos, entonces como más inseguridad en las niñas. En mi ocasión es como que yo no puedo salir en falda ni nada de eso, pero es como el morboseo y todo eso. Como cuídate cómo te vistes, o que digamos un hombre te quería hacer daño y entonces fue por tu culpa porque saliste así. Natalia recuerda haberse sentido de la misma manera cuando niña, incómoda frente al morboseo. Se metió de lleno en este tema después de vivirlo en carne propia. Hace unos años sufrió una agresión sexual. Un hombre intentó violarla en plena calle. Me enojaba eso que me había pasado a mí, pero resulta que le había pasado a muchas mujeres y a muchas niñas de la comunidad donde yo trabajaba, que es Ciudadela Sucre. Y me encontré con historias muy similares a las mías que me generaban un enojo enorme, pero también la oportunidad de pensar que se podía generar algo con ellas. Del miedo y la rabia por lo que le había pasado, surgió la idea de la fundación. Natalia decidió empezar en Ciudadela Sucre, donde ya había trabajado en otros proyectos. Se tiene mucho el miedo a hablar de la sexualidad desde la adolescencia y también desde la niñez, porque se cree que todavía no es necesario. Pero con hablar de esto previene claramente un abuso sexual y pues un embarazo no deseado. En este local, que se convirtió en refugio para las niñas, asisten a talleres casi todas las tardes y los sábados. A través de juegos y actividades, unos 40 voluntarios de la fundación les van enseñando algo tan sencillo como llamar por su nombre a las partes del cuerpo. No decirle como que la cosita y el cosito, sino decir las cosas muy claras porque es algo muy normal. Puede ser muy importante para detectar una situación de abuso. El día que una niña o adolescente se enfrente a un tocamiento inadecuado y no sabe dónde tocaron esa parte de su cuerpo, va a ser una confusión en ella y también en la persona que reciba este testimonio. Aquí las niñas tienen la palabra. Saber que nuestras partes del cuerpo no nos tiene que dar pena mencionarlas porque son partes del cuerpo. Pueden hablar en confianza y sin pena. La más chica tiene 7 años, la más grande 16. Al mismo tiempo que aprenden sobre sus derechos, se vuelven más fuertes y seguras. Hay una frase que dice, juntas somos más fuertes, y eso es verdad. Cuando nos unimos con personas, nosotras podemos atrevernos a hablar y a no quedarnos calladas. Emily tiene 11 años y ama jugar al fútbol, aunque le digan que eso es cosa de niños. Sofía, también de 11, quiere ser periodista y Camila, profesora. Hay varias futuras veterinarias y pediatras. Creer en sí mismas y en todo lo que pueden lograr también las ayuda a ser más firmes, a decir alto y claro lo que quieren y lo que no. ¿Qué pasa si alguien quiere hacerles algo que ustedes no quieren? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué tienen que hacer? Yo, pues primero que todo, le diría que no quiero que me haga eso, pues porque no me gusta. No puedes tocar, digamos, mi pelo si a mí no me gusta o si no estoy de acuerdo. Que puedan expresar con claridad sus emociones y sentimientos sirve y mucho para romper el muro del silencio y de los miedos. En el momento en el que un niño reconoce o una niña reconoce una emoción, se puede generar también una alerta y una prevención a tiempo de una vulneración de sus derechos. En esta tarea la bicicleta se convirtió en una buena aliada y se volvió un símbolo de estas niñas sin miedo. Natalia descubrió que podía usarla como herramienta para que ganaran confianza en sí mismas. Caerse, levantarse, confiar en ti y de alguna manera generar como un camino donde tú sabes a dónde vas a llegar. Y no se equivocó. Montada sobre estas 2 ruedas,
Mariana se siente tan fuerte como una heroína cabalgando por encima de todos sus miedos. La bicicleta también es una manera de impulsarse, de creer en sí mismo, porque la bicicleta, ella no necesita un motor, no necesita un montón de aparatos para andar. Ella solo se necesita a ella misma y a ti. Poco a poco, más niñas se fueron sumando. Desde que empezaron las actividades hace 3 años, 75 han pasado por la fundación en este barrio. Para sus padres también se convirtió en un apoyo en medio de la preocupación por el bienestar de sus hijas. Son noticias diarias de este tema. Entonces, sí, uno no se puede hacer el de los oídos sordos ante una realidad que está pasando y que no va a dejar de pasar. Luzmeri, la mamá de Mariana, la vio convertirse en la adolescente firme, decidida y segura que es hoy. Y eso, en buena parte, gracias a estos talleres. Hay que ayudarle a las niñas a que se protejan de alguna forma, a que la sociedad no está en este momento para que las niñas anden por ahí sin que hayan sido empoderadas. La Fundación Niñas Sin Miedo fue creciendo con la idea de llevar su mensaje a más personas. Organizan talleres en otras escuelas de Bogotá, encuentros entre niñas de diferentes barrios y charlas con empresas, porque este asunto toca tanto a chicos como a grandes. Así van cayendo los tabúes en torno al abuso. Yo les diría a las niñas que, en primero, que no tengan miedo, porque hay mucha gente que amenaza con hacerle daño a los familiares por si les hacen daño. Eso puede que a veces sea verdad y a veces sea mentiras, pero la primera opción es hablar y ustedes no tienen que tener miedo porque el miedo es como que uno mismo se prohíbe las cosas. Chicas, cuéntenme cómo es el barrio de ustedes. Es un poquito peligroso, pero pues a la vez uno se acostumbra. Estas pequeñas valientes aprendieron a hacer valer su voz para defenderse, exigir respeto y elegir su propio camino. Pues para prevenir un accidente. Claro. Vamos a ir ahora a hacer figuras, pero ya no en la luna. Mariana está más convencida que nunca que el suyo es ser una científica reconocida, dedicada a estudiar estrellas, planetas y constelaciones. Yo sí puedo lograr un montón de cosas, solo que me las ponga en la cabeza y tenga eso en seguro y empiece a poner acciones para cambiar eso, lo puedo lograr. Oh, por Dios, está súper hermoso. Así piensa, habla y siente una niña sin miedo. Mariana sabe que los peligros seguirán estando ahí, pero que tiene las armas para enfrentarlos, su voz y la fortaleza para decirle alto y claro no al abuso. La Fundación lanza mañana la campaña Yo apoyo a las niñas para sensibilizar a más gente sobre el tema del abuso y sobre todo cómo prevenirlo. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.